Así es correcto, Carlos. Para empezar, quisiera comentar que el presidente de la República, dado la facultad que le confiere el artículo 89 de fracción primera de nuestra Carta Magna, bueno, pues él puede emitir decretos sin la necesidad de que los temas sean ingresados, sean aprobados por la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, ¿no? Pero esas facultades discrecionales que se le otorgan a la Federación y que por supuesto tienen un sustento legal, pues no significan necesariamente que los decretos presidenciales sean correctos desde el punto de vista fiscal y económico para la región fronteriza. ¿Existen antecedentes, Ricardo? Te pregunto, ¿existe algún antecedente que tú conozcas de un decreto presidencial que después haya tenido que ser revisado o corregido por no, digamos, encajar perfectamente en las disposiciones estas como del tipo fiscal? Bueno, siempre hay una primera vez, Carlos. ¿Qué está diciendo Acción Nacional? Nosotros hemos manifestado que coincidimos en las afirmaciones que fundamentan el decreto, porque vinculan la necesidad de impulsar la dinámica económica de la región fronteriza, así como su desarrollo y el bienestar de la población. Coincidimos de igual manera con el presidente en que la política fiscal funge como uno de los mecanismos principales del gobierno federal para impulsar el crecimiento económico sostenido, integral y sustentable. Sin embargo, Carlos, después de analizarlo, después de revisarlo, consideramos que el decreto no resuelve el problema de fondo de los habitantes de la frontera norte. Y déjame platicarte en qué se sustenta nuestra preocupación. Primero, la reducción de la tasa del IVA y del ISR es selectiva y discriminatoria. Es decir, a través de un mandato divino, de una ocurrencia divina, se decidieron qué municipios son los que ahora cuentan con este decreto, ¿no? Y hay que recordar que la selectividad de los beneficiarios rompe con el principio constitucional de equidad. Segundo, Carlos, si bien es cierto que el incentivo fiscal consiste en pagar un tercio del impuesto sobre la renta, este es específico para ciertas personas morales y físicas. Solo aplica para personas físicas con actividad empresarial. Se excluye al régimen de incorporación fiscal, es decir, se excluye a los asalariados, a los trabajadores bajo el esquema de honorarios y a los profesionistas. Es decir, no podemos apoyar una propuesta si pensamos que uno de los regímenes fiscales más afectados por la reforma fiscal ha sido precisamente el de las personas físicas, que además de que fueron integrados de forma coercitiva, se incrementó el pago de sus impuestos y se limitó su capacidad de reducir gastos prioritarios. Tercero, Carlos, en materia de IVA, ayer en la tribuna del Congreso, en la permanente, decía yo que el decreto queda cojo. Decía que por supuesto validamos la reducción del impuesto del 16 al 8%, pero sin la restricción de que el otorgamiento del estímulo quede sujeto a criterios del Servicio de Administración Tributaria del SAT. ¿Esto qué quiere decir? Que el decreto deja abierta la posibilidad de que por algún motivo ajeno al solicitante de este beneficio, el cumplimiento de los requisitos no se declare continuo y se deje de acceder a los beneficios por criterios de funcionarios del SAT y no de una ley fiscal con criterios previamente establecidos. Y bueno, aquí lo que nos hace ruido es que obviamente pues el SAT, como se ha venido manejando últimamente, que lo hemos estado viendo, que seguramente tú debes tener también miles de notas de los miles de funcionarios que han estado quitando su trabajo, que han despedido de manera injustificada en la ilegalidad, funcionarios con más de 20 años de trabajo ininterrumpido y que con una llamada telefónica los han estado despidiendo. Y que bueno, si así se maneja el SAT en este nuevo gobierno, pues entonces tenemos mucho que pensar, ¿no? A ver, y lo Ricardo, digo con conocimiento de causa porque trabajé en el SAT y la gente del SAT son técnicos que le hacen bien al país, que el gobierno además ha durante muchos años invertido en su capacitación y que hoy de un día a otro están con un pie en la calle, ¿no? A ver, Ricardo, ¿y qué les responde o cómo piden esta audiencia o esta conversación, este diálogo con el secretario de Hacienda, con Carlos Ursúa? ¿En qué va esa parte? Claro, nosotros ayer propusimos un punto de acuerdo de urgente y obra resolución para solicitar una reunión de trabajo con el secretario de Hacienda y Crédito Público con el fin de explicar los alcances del decreto. ¿Qué sucede? Ayer se votó en el Pleno y obviamente la mayoría votó por la negativa. Y yo les decía a mis compañeros senadores y diputados de todas las fracciones parlamentarias que si este decreto está muy bien, como ellos dicen, que lo presumen con mucho gusto y que, ojo, nosotros queremos en Acción Nacional, por supuesto, que el presidente cumpla sus promesas, que le vaya bien al presidente, que pueda cumplir con sus compromisos, porque eso significará que le irá bien a los mexicanos, pues que le invitáramos a dialogar para que nos explicara
el grupo mayoritario votó en contra porque saben que las cosas no se están haciendo bien. Y yo les decía ya a los compañeros que basta de mentiras, que es importante hablar las cosas por su nombre, que en este momento la oposición somos nosotros, somos una oposición que es responsable, pero que tampoco se va a quedar callada. Es una oposición que tiene toda la intención de que a México le vaya bien y que en estos momentos el grupo mayoritario no necesita de nadie, que tienen el control de la Cámara de Diputados, el control de la Cámara de Senadores, y que basta, es tiempo ya de dejarle decirles mentiras a la ciudadanía. Entonces, no Ricardo, echarle la culpa a nadie. Diputado, entonces es, digamos, un llamado al diálogo, es una explicación en donde tú nos dices el problema no son los qués, sino los cómo, es decir, hay coincidencias en los grandes enunciados, en los grandes objetivos, pero hay preocupación, hay discrepancia, según el análisis de ustedes, de los diputados del PAN, sobre los alcances reales que puede tener esto. Y ante la mayoría de Morena, pues no queda más que hacer esos llamados de forma, digamos, lo más público posible ante una cerrazón de alguien que se voltea, que tiene ese control, esa mayoría política, para decir, sí, está bien, los escuchamos, pero de todas formas no vamos a llamar al secretario de Hacienda, con permiso, a lo que sigue. Y por ahí va la cosa. Es correcto. De hecho, nosotros comentábamos con los compañeros legisladores de todas las fracciones parlamentarias, bueno, que es importante el diálogo, que les decíamos, a ver, créanse su papel de que ya son el grupo mayoritario, créanse su papel de que son gobierno. Nosotros tenemos ubicados en nuestra realidad lo que sucedió el 1 de julio. Esa realidad que nos dieron los mexicanos temporal, Carlos, la tenemos nosotros bien registrada. Nosotros los invitamos a que ellos actúen con la responsabilidad que les da el grupo mayoritario. El grupo mayoritario debe de darle que haya legitimidad a todos los trabajos, que haya diálogo, puede haber debate, podemos no coincidir en las ideas, sin embargo creo que todos queremos que le vaya bien a México. Nosotros decíamos, oigan, la gasolina es un compromiso de campaña, hay miles de videos de todos los compañeros del propio presidente donde dicen que van a bajar la gasolina y que al final no nos queda claro. Y si tú escuchas, Carlos, las últimas declaraciones del secretario de Hacienda, declaraciones que envidiaría a Mario Moreno, Cantinflas, que en paz descanse, pues bueno, por eso necesitamos un diálogo nosotros en directo con el secretario. No sé si escuchaste, tuviste la oportunidad de escuchar las declaraciones del secretario en cuanto al tema del gasolinazo. Sí.